empezamos con bloopers, esa es la esencia de Muy bien. Empecemos haciendo entonces el ridículo para que usted coja seguidores. seguidores. ¿Qué Muy podemos hacer para hacer el ridículo? En el piloto salimos, para dar un poquito de contexto, como que salimos hablando del tema de las redes antes, que pues nadie se había personado, y de cómo Brian como cambió por completo Claro. y entonces hablando de eso, claro, la gente que no ve el contexto dice, uy, están tirándole aquí al que la tiraba, al que la Claro, manejaba antes, claro, pero no, pero bueno. claro. Pues que sí teníamos, igual no estaban haciendo su trabajo, pero bueno, está bien. Me gusta tu Pero corazón. bueno, ya que tú lo dices, el pastor lo dice ya. Exacto. Yo me lavo las manitos. Equipo había, equipo había. Capacidad, no sé. A lo mejor Había, sí, había potencial, sí, pero falta disposición y correcto. hay gente que te activa. Hay Ajá, gente que tiene la capacidad de activar a otros y hay gente que ni se activa ni activa a otros. ya. Brian tiene la capacidad de activar y de activar a otros. Mm, muy bueno. Eso es un regalo de Dios. ¿Estamos ready? Vamos a empezar. Amén. Vamos con todo. Vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro en nuestra temporada de Políticamente Incorrectos. Estamos en nuestro capítulo número 3 y el día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que admiro mucho y es mi pastor. Paz, preséntate para los que no te conocen. Hello, ¿cómo estás, David? Muy Dios te bien. bendiga. Gracias por invitarme a tu podcast. Era un espacio que habíamos hablado hacía rato Sí, sí, y sí. estábamos anhelando. Y bueno, todo tiene un momento, todo tiene un espacio, así que estoy muy feliz de hacer parte de lo que Dios ha puesto en tu corazón. No, un privilegio tenerte aquí, Paz, y bueno, el tema de hoy es un poco denso, es Ok, extenso, ya te lo he comentado, y el día de hoy vamos a hablar de las mega iglesias, muy bien, muy de bien. todo este tema de decir, para el que no sepa qué es una mega iglesia básicamente, pues como yo lo veo, es una iglesia de miles y miles de asistentes y que se caracteriza quizás por el show, el escenario, por la manera en cómo predican sus mensajes, son un servicio quizás más resumido, no sé. Nunca he asistido a una, pero es Ok. de lo que tengo entendido una mega iglesia. ¿Tú cómo definirías una mega iglesia? Uy, bueno, me parece interesante el tema. Obviamente tú no vine a ciegas al Claro, claro. podcast, aunque prefiero no saber de qué vamos a hablar. Ujú, Me gusta más permitir que el tema nos vaya dirigiendo el Espíritu Santo, pero tú me compartiste de lo que íbamos a estar hablando, pero no le eché mucha cabeza antes de llegar aquí. Solo venía sabiendo cuál es el tema. ya. Eh, yo creo que hay que derribar algunos paradigmas. Hay una realidad y hay también algunos paradigmas. ¿Cuál es el paradigma? Vamos a hablar primero del Ok, paradigma. El paradigma es pensar que una amiga iglesia es una iglesia que tiene mucha gente. ok. Eso para mí se ha convertido en un paradigma. Hay estadísticas en Estados Unidos que consideran mega una iglesia de más de 100 miembros. ¿En serio? ¿Sí? Si Wow. tú supieras, o les quiero contar, eh, que la realidad es que existen más iglesias en el país, por lo menos en América, y creo que esto puede ser una realidad incluso en Latinoamérica y en el mundo. Ok. Hay más iglesias de menos de 100 miembros que iglesias con más de 100 miembros. Wow. Entonces es uno de los paradigmas que tenemos. Lo que pasa es que las iglesias numerosas son iglesias muy visibles, Claro. porque tienen recursos, porque tienen social media, porque Exposición. tienen muchísima exposición, pero ese es un gran paradigma que la gente puede desconocer. ¿Y cuál es la realidad? Si vamos a hablar de mega iglesia en términos de asistencia, la realidad es que sí hay algunas iglesias que tienen cientos y miles de Mm, miembros y es una realidad que no solamente ocurre en Estados Unidos, sino que también ocurre en Latinoamérica. ya. Entonces, para mí, sustentándolo primeramente en el paradigma y entendiendo ese primer punto, si vamos a considerar la asistencia como mega, podemos partir desde allí. Aquellas iglesias que tienen más exposición, aquellas iglesias que tienen más visibilidad, Ok. aquellas iglesias que tienen más asistencia,
y las vamos a llamar mega iglesia en los próximos minutos. Ok, ya. Eso no lo sabía, por ejemplo, de lo de que más de 100 asistentes. O sea, podríamos decir que Arde es mega iglesia según este Correcto. Según las estadísticas, Arde Miami es una mega mega iglesia. iglesia, Oh, claro que sí. wow, mira, somos una mega iglesia, pero no somos la mega iglesia de la que vamos a hablar el día de hoy. Y además de eso, yo soy consciente. Yo Ujú, no sé si todos son conscientes, pero yo soy consciente que la iglesia donde pastoreamos y donde nos reunimos es una iglesia que ahora tiene cientos, pero tiene capacidad para recibir a miles. sí, Esa es la verdad. O ujú, sea, nosotros hemos hecho, tú lo sabes, claro. eventos para la ciudad, hemos hecho eventos de ciudad. O sea, una iglesia que Mm, tiene la capacidad de congregar a la ciudad en torno al Señor en cuanto a es alguna mega, actividad es es mega. mega. Entonces nosotros hemos podido servir a miles de personas en este territorio por la capacidad de servicio que tenemos Sí, también. wow, mira. Ese me Ay, dejaste boom. volado. Ya podemos terminar con Ya se acabó. Y me acuerdo mucho de un meme Ah, que alguna vez estaba predicando. ¿Has visto el meme de Batman y Robin? que lo bofetea. Que lo bofetea. Ajá. Entonces, a mí cada vez que me dicen que Arde es una iglesia pequeña, yo pongo el meme. Ah, Y digo, esto no es una iglesia yo creo que lo pequeña. tengo guardado, lo voy a poner Por aquí. ahí Lo voy a está. poner por aquí o Ahí por está aquí, de en algún referencia. lado Ahí lo voy está a de poner. referencia en el video. Eh, Pero Arde no es una iglesia pequeña. Arde es una iglesia grande en el corazón de Dios. Oh, wow, mira, qué buena manera de empezar. Ahora vamos a entrar, ya, esta fue la parte bonita, porque de aquí en adelante va a ser un poquito más fuerte el asunto. Bueno, Entonces, vamos a denunciar, vamos a pues. denunciar, vamos a Sin difamar. filtro, sin filtro. No, porque difamación es levantar un concepto erróneo o falso Ajá, sobre algo o sobre claro, alguien. Entonces, me gusta más, vamos a hablar sin vamos a filtro hablar sin y vamos filtro. a hablar verdad. Claro que sí. Entonces vamos, yo ahí sé que hice unos puntos, no sé si los toquemos todos, pero Ok. me gustaría hablar un poquito de, en estas mega iglesias, de cómo se invierten los recursos en el tema del marketing, ¿sí? Son iglesias donde en general el servicio como tal es un espectáculo. No sé si te ha salido en Instagram, lo que te digo, mi experiencia es en base a lo que yo he visto en Instagram. Entonces lo que se viraliza, digamos, ahorita estamos en la época de octubre, cuando salga ya no será octubre, pero la época del Halloween, y vi una iglesia que hizo un show con gente así vestida de negro y un bailecito así, y luego entra el pastor a dar el sermón. Wow. Entonces, claro, debe haber un contexto detrás, una razón en la que lo hacen, pero ese tipo de shows, ese tipo de inversión para luces, para vestuario, para cosas así, ¿crees que está bien en en una iglesia como esta o se debería invertir en otra cosa? Bueno, hablando desde el contexto de octubre, donde se celebra una fiesta pagana que tiene tanta fuerza Sí. en nuestra cultura, como es el Halloween, Ujú, sabemos que la iglesia tiene que ser siempre una alternativa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa alternativa? Sería el punto en cuestión. Yo me convertí en una iglesia, para que vayan a Google y en la historia y busquen de dónde vengo, no. Me convertí en una iglesia donde en el primer Halloween había un baile de zombies ok, y oscurecieron todo el auditorio. Era una iglesia de miles, congregaba miles. Oscurecieron todo el auditorio y prepararon como un baile, una danza, ya, pero si no estoy mal, era una danza hasta con música de música secular y habían ok. zombies, Dentro de la iglesia, en un dentro, servicio. en el servicio Ujú, del Halloween, ¿verdad? ok, Obviamente luego todo transiciona a la luz y todo transiciona, pero no sé hasta qué punto es necesario la exaltación de las tinieblas para poder ser una alternativa. claro. Entonces, como tú sabes, nosotros hemos ofrecido una alternativa al 31, le he llamado la fiesta de Jesús, y aún sin exaltar las tinieblas, porque nunca hemos exaltado las Sí, sí, sí. tinieblas ese Ujú, día, el de Jesús, claro, aún nos han criticado por eso. por eso. Y nunca ha habido mezcla. O sea, Ujú, siempre ha sido para, de alguna manera, predicar el radical. evangelio y muy Ujú, radicales. Entonces, creo que la iglesia tiene que ser alternativa, porque el mundo atrae a muchas cosas, el mundo tiene muchas distracciones, pero sí creo que no debemos de ser nunca una alternativa para seguir promulgando, saltando las tinieblas, sí, ¿verdad? Tenemos que ser luz y predicar el evangelio. ya. Es un punto muy importante, digamos, no voy a nombrar al predicador como tal, porque es sin filtro, pero me da cosita igual, no sé si va a tener consecuencias, pero voy a poner una imagen por aquí de lo que me refiero de, bueno, ahí me entenderán cuando ponga la imagen. Este predicador se caracteriza, se ha vuelto muy viral últimamente porque en sus prédicas arma un show, por ejemplo. Y en una de sus prédicas estaba predicando mientras le cortaban el pelo.
Ok. ¿sí? Sí. En otra prédica agarró la Biblia y la empezó a echar salsa de tomate, le empezó a echar de todo, la empezó a romper. Entonces empezó a hacer como que este tipo de shows en tarima, Ya. que claro, yo no vengo acostumbrado a ese tipo de cosas, Mm. pero ¿tú cómo ves ese tipo de ejemplos? Bueno, ay, es tan fácil caer ahí, David. Ujú, Es muy fácil caer ahí. Yo mismo he hecho cosas que hoy por hoy no haría. ok, ¿Sí me entiendes? Yo me he movido en el fuego de la juventud ujú. y algunas veces he hecho cosas que hoy por hoy no ¿Te repetiría. animarías a dar un ejemplo? Sí, claro. Una madrugada en la oración yo empecé a tumbar, a tirar los asientos en el auditorio. Ok. Así. Lanzaba desde ese día, le impuse manos a los asientos. Mientras oraba empecé a tirar asientos. Sé que estaba de alguna forma hablando de las escrituras, proclamando las escrituras, estaba haciendo Sí, sí, guerra sí. espiritual, hasta donde yo entendía que la estaba Ajá, haciendo, porque uno con el paso del tiempo va creciendo y va madurando en muchos claro, aspectos. como todo. Y muchas cosas que hicimos mal, uno las va corrigiendo en el camino, y esa es la misericordia de Dios. Yo no considero que ningún pastor, ningún líder, eh, desde el principio no cometió errores. Bueno, por lo menos mi historia y mi trasfondo, no, yo no me crié en el ambiente de iglesia. Claro. Entonces no sé si alguien que se crió en el ambiente de iglesia no va a caer en esos excesos Ujú. como tú creciste en la iglesia. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que tú difícil, no te veo tirando las sillas o tirando No, los no. instrumentos, pero eso te suena como fuerte, Claro, ¿verdad? claro. Eso te suena Sí, sí, bastante, sí. bastante fuerte. Yo alguna vez, para dar un ejemplo sobre la palabra de Dios, tiré la Biblia al piso y me paré en la Biblia. Ok. Y claro, yo sé lo que estaba diciendo, yo estaba diciendo hay que pararse sobre la palabra, Ujú. yo no estaba humillando la Sí, sí, Biblia sí. ni nada que ver, pero sé que algunas personas se sintieron muy incómodas Claro. al ver que el pastor tira la Tira la Biblia Biblia y se y para se para encima. encima de la Ajá. Biblia. Ahora imagínate a un hombre echándole salsa de tomate a la Biblia, ni sé de qué está hablando, que hay que comer la palabra. Yo le hubiera echado miel. O sea, si voy a echarle algo a la Biblia, Le echas no le miel. echo salsa de tomate, le echo miel. ¿Sí me entiendes? O Claro, sea, claro. y creo que hubiera sido un buen ejemplo. Ajá. Ahora esa Biblia va a quedar sirviendo No, para para nada, nada para o para nada. traer boscas, porque Ajá. ¿qué más va a ser? O para el museo de la iglesia. Pero sí creo que que estos líderes o pastores que ya se paran enfrente de miles, Sí, terminan cediendo un evangelio simple porque sienten que siempre tienen que traer algo nuevo y que si no traen algo nuevo, entonces van a perder gente o ok. dejan de ser pues como referencia. Eh, sí, la carne sí tiene una tendencia a buscar llamar la atención. Sí, Entonces, uno siempre que se pare a predicar delante de cientos o delante de miles, porque yo, aunque Arde no congrega aún a miles, yo he tenido la oportunidad de ministrar en lugares donde hay miles de sí. personas. Ya he podido hablar o predicar donde hay miles, hay una multitud. Entonces, aquí lo importante, y yo sé que Dios se está desarrollando como predicador y hay mucha gente que quizás está viendo esto, que son predicadores, hay que cuidarse mucho de que cada vez que nosotros nos paremos enfrente de personas para predicar el Evangelio, sean cientos o sean miles, nos paremos con el mismo corazón de reverencia y de temor al Señor, Total. Mm, para que podamos entender que nosotros venimos a cumplir con una asignación y no venimos a hacer algo para nosotros quedar bien. mm. Entonces el Evangelio, perdón que use esta palabra sin filtro, No, sí, sin filtro. pero el Evangelio se vende solo. O sea, Ujú. nosotros no tenemos que adornar el Evangelio Sí, no. con nada. No hay que El agregarle Evangelio es nada. tan precioso, Mm, es tan bello, que la persona, los hambrientos y los sedientos que lo escuchen, lo van a absorber si tú lo das con el sentido estricto de pureza y en la esencia verdadera del Evangelio. Entonces, sí existe, yo sé que sí existe esa inclinación del líder que va delante de miles a hacer algo innovador, a hacer algo diferente. No, tampoco es el contexto claro. el que estaba con su barbero mientras Ujú. predicaba. Yo ahora lo necesitaría. Mientras hacemos el podcast hubiera aceptado que me fueran Un corte haciendo la de pelo. barba. Pero no sé de qué está hablando, espero que tuviera sentido Ujú. y que no esté llamando la atención hacia él o las motivaciones, David. O sea, vivimos en un mundo digital. Sí,
Entonces tenemos que siempre evaluar cuáles son las motivaciones por las que hacemos las cosas. Si es para llamar la atención nosotros, hasta ahí llegó. O sea, Claro. estamos ponchados, nos vamos a ir en una línea incorrecta, vamos a caer en apostasía, le vamos a estar dando la espalda a Dios. Pero si estamos usando algo para llamar la atención de los jóvenes y que se terminen de comer el evangelio Mm, completo, yo creo que hay cosas que pudiéramos arriesgar y claro. no tengo problema con eso. Ese tema que hablas, me gustó mucho que empezaste a hablar del tema de como tal de que el pastor tiene miedo de perder gente, de que está Ajá. buscando como que estar a la tendencia. Ujú. Porque hay un punto muy importante de estas mega iglesias y es que como ya son megas y tienen miles de personas también, la atención de esas miles de personas se van hacia el pastor principal, Sí, hacia la cara de la iglesia. claro. Entonces, como que de cierta manera se le rinde un culto al pastor. Está esta gente que está, quiero una foto con el pastor, ay no, quiero que he llegado a escuchar casos de autógrafos de Sí, sí, sí. pastores, de Es muy cómo, común. cómo se trata ese tema, porque claro, esa gente, esas iglesias, un ministerio muy famoso, uno de sus pastores en Nueva York cae y el ministerio se desmoronó por completo, Wow, porque la gente tenía la imagen de él wow. aquí. O sea, siento que la imagen del pastor a veces toma esta imagen de Cristo. Sí, total. Entonces, no sé cómo ves tú estas situaciones. O sea, ¿por qué la gente tiende a exaltar tanto a la figura del pastor en estas mega Sí. iglesias? Bueno, aquí también hay otro paradigma. Ujú. ¿Cuál es el paradigma aquí? No solo ocurre en las Ah, iglesias no, con claro. mucha Sí, sí, asistencia. sí, sí, sí. Esto ocurre en cualquier Ujú. ministerio y hay dos extremos y es muy difícil llegar al intermedio en donde Dios nos quiere, porque está el extremo de idolatría de las ovejas Mm, y está el extremo de deshonra de las ovejas. ya, Están los dos extremos muy marcados. claro. Uno nota más la idolatría, Sí, 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 pero el pastor sabe muy bien la deshonra a la que se expone. claro. Entonces, Uf, eso tendría que llevarse a un balance y es evidente, hoy en día existen figuras, hablemoslo como de fe o religiosas, existen voces espirituales que tienen mucha plataforma, tienen mucha influencia y vuelvo y repito, en el mundo digital y social en el que vivimos, un buen mensaje se reproduce por miles y millones. Entonces hay personas que donde dicen que van a hablar, ya hay miles de personas que están dispuestas a escuchar. mm, Entonces, estos líderes pueden ir a cualquier ciudad y a donde vayan, si quieren abrir una iglesia, abren una iglesia y se les va a y llenar. todas las iglesias chiquitas se Se van los vacían, jóvenes. ajá. Eso es lo que pasa, por ejemplo, ha pasado muy regularmente con las iglesias de Hillsong, ¿verdad? Ok, Más allá de su doctrina, si estamos de acuerdo o no, de su líder, si cayó o ajá, no, de todos los escándalos que han tenido. sí, Sé que tienen pastores que aman a Dios y gente que ama a Dios, pero claro, cuando hay una multitud de tanta gente, hay muchos errores. Por eso, claro. tristemente, hemos visto líderes de alabanza que dicen que ya no creen en Dios, Mm, que dicen que ya no son cristianos o que tienen tendencias de homosexualismo y de todo esto. Entonces, claro, es que donde hay mucha gente, ujú, hay muchos más errores. O obviamente. sea, digamos que, Se magnifica todo. mira, la única diferencia entre una iglesia de cientos y de miles es que en una iglesia de cientos hay un porcentaje de adúlteros. Ok, En la iglesia de miles se incrementa el porcentaje de claro. adúlteros, pero básicamente terminan siendo las mismas cosas. Entonces, lo que pasó con Hilson fue que a donde fuera Hilson iban a ir los jóvenes, Claro. iban a responder los jóvenes. Y tristemente, esos jóvenes que iban a la iglesia dejaban sus iglesias maternas, por Mm, así decirlo, sus iglesias de nacimiento, tratando de ir en pos a algo más fresco, algo más juvenil, quizás una manera más moderna de hacer las cosas. También error de los ministerios antiguos o pequeños de no de no innovar. permitir, no permitirse innovar, crecer de acuerdo a la cultura, no adaptarse a la Claro, cultura, no. pero sí permitirle también. Creo que la clave es permitir que esta generación de alguna manera pueda también hacer parte del servicio a Dios en la iglesia y Mm. eso los va a consolidar. Hubo una película, se llama Jesus Revolution, no sé si la Sí, sí, viste. es muy Si famosa, no la han claro. visto, muy buena. No Sí, sé es si está buena. en alguna plataforma de streaming, Sí no sé. está, ¿Está? está. Sí la vi la última vez vi que estaba en Netflix, pero creo que también ha estado en Amazon. Ahí Ok. está. Si nos pueden Es, pautar, por favor, si nos por favor, patrocina esperen, Netflix o Amazon, porque sí necesitamos Catherine aquí en aquí, la, en claro, el podcast. necesitamos comidita aquí, alguien que nos corte el pelo, que nos haga un masaje en los Barbero. pies, todo.
aquí un mega podcast, de mega podcast. Que todos quieran venir al Ajá. podcast de Sin Que me Filtro. lluevan las solicitudes. Pero recuerdo que vi esa película y hubo una escena, bueno, el contexto básicamente es del avivamiento que hay en 1900, no me acuerdo, pero es la época de los hippies y toda la cosa, Sí, en los 60. en los 60. Y hay una escena donde el pastor tiene sí, es el pastor de su iglesia, pero toda la gente es este típico cristiano de saco y corbata, con la Un Biblia cristiano debajo del brazo, tradicional. siendo tradicional. Y él le abre la puerta a los hippies y empieza a dejarlos entrar con todos, pues, todos bien extravagantes, extrovertidos, Olores raros. olores raros, y entonces empieza este choque cultural. Wow. Y se me hizo muy bonito porque es como que la manera de innovar, de Sí. abrirle la puerta a las personas y de, sí, como que al final predicar el evangelio. David, es que nosotros tenemos que ser la iglesia que Dios quiere, Mm, no la iglesia el que nosotros hemos armado, que sí, nosotros o que hemos la sociedad formado. quiere. Mira, o que Mm. la sociedad quiere o que impone. Entonces, vivimos en el área industrial de Miami. Ujú. Vivimos en Miami. Mm, Aquí hay recursos, aquí hay gente que, digamos que tiene poder adquisitivo, hay finanzas. Entonces tenemos que ser una iglesia materialista, una iglesia de Ajá. moda, con zapatos de moda, con ropa de moda, sí. con joyas, con todo. Y los que no estén a esa altura, entonces no No clasifican en la clasifican. iglesia. Mm, Esos son estereotipos. sí. Son los estereotipos que nosotros mismos imponemos. Y como pastores, hay muchos pastores que ponen estereotipos en su iglesia. Entonces está la iglesia del pastor que fue empresario. Entonces toda su iglesia gira en torno a empresa. Existe la iglesia del pastor que inició siendo adorador. Entonces esa es la casa de adoración. Mm, Y todo es adoración en la iglesia. Existe los líderes pastorales que sienten un llamado a la intercesión y la guerra. Entonces a la iglesia con guerra espiritual. Y muy al inicio de la iglesia, el Señor me confrontó y me dijo, Will, yo le digo a la congregación que cuando Él me confronta me dice Will Seaton. Ajá, Will Seaton. Entonces me dice Will Seaton, ¿tú quieres una iglesia a tu forma o a mi forma? Ay, eso me destruyó por Mm. dentro, porque yo dije, Dios mío, o sea, ¿en qué momento Dios está sintiendo que yo lo quiero hacer a mi manera? Y ahí empecé a entregarle y a ceder un montón de cosas en los inicios de Arde, porque definitivamente yo quiero que seamos la iglesia a la manera de Dios. Mm, La muy bueno iglesia eso. de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a mi personalidad, a nuestra personalidad, la personalidad de la cultura, de los miembros. Entonces el ejemplo que pones de Jesus Revolution es excelente, Mm, porque creo que a eso estamos llamados, a salir de nuestros moldes y a buscar que más gente llene la casa de Dios, porque hay tanta necesidad, mm. hay tanta oscuridad, y la iglesia es la plataforma que Dios va a usar más contundentemente para salvar a millones de personas. Total. Cuando hablabas ahorita, hace unos minutos, del tema de Hillsong, de cómo mueve jóvenes, de Sí. cómo establece una iglesia y se llena de jóvenes, Sí, a donde la pongan va a pasar, a pesar de los escándalos. a pesar de los Claro escándalos. que sí. Hay un caso con estas mega iglesias. Como te digo, yo nunca he asistido a una mega iglesia, siempre he estado en iglesias. Ay, te va a llevar. Qué triste, David. Bueno, lo más cerca Por fue. favor, hay que ir aunque sea de visita a una mega iglesia. Aquí en Miami hay algunas, te va a Hay llevar. algunas. A las que no son peligrosas. Ajá, como. Como la de. Ustedes saben de que no, mentira. Como Lo voy a motear, lo voy a motear. Espero que salga. Va a salir y me va a tapar la boca para que nadie me lea los labios. Nadie sabe lo que acaba de decir este muchacho. No lo dije yo, lo dijo él. Pero la experiencia como más cercana de una mega iglesia, no sé si sea mega, tú me dirás, pero Jesus Image, Ajá. tuvimos la oportunidad de ir en enero de Sí. este año, si no me equivoco. Se me hizo una iglesia muy bonita. Sí. Pero te quería preguntar, tú me imagino que tú has estado en más mega Sí, iglesias. sí, sí. El problema, un amigo, uno de mis mejores amigos, estuvo congregándose en Bogotá en una de las mega iglesias más famosas y me decía que uno de las cosas que él veía negativas era el tema de que la gente es un número más, ¿sí? ¿A qué Ya. sentido? Tú llegas a una iglesia quizás un poco más pequeña, haces tu discipulado para servir y tu servicio como que va a ser notado, ¿sabes? Como que de cierta manera tu presencia en la iglesia va a ser notada más, como que vas a sentir más que te arropan. Digamos, por ejemplo, una persona empieza a servir, nuestro auditorio tiene capacidad de 170 sillas. Aquí a veces cambiamos las sillas dependiendo de lo que hagamos. Esta persona puede venir y organizarlas él solo, Ujú. ¿sí? Y se va a notar su servicio. Claro. En estas mega iglesias puede que no. Y mucha gente se desanima porque quizás, sí, como que pasan desapercibidos. Ya. ¿Cómo ves tú ese tema de que la gente llegue a una mega iglesia y quizás, sí, como que sientan que son una silla más para llenar? Bueno, la iglesia de Orlando, de Jesus Image, Ajá. esta yo no diría que es una mega iglesia, yo diría que es una iglesia grande. Sí. Es una iglesia Total. grande. Esa fue la impresión que me dio. Y es Ajá. diferente. Ujú. Es una iglesia grande. Hacer mega
Mega es tener ya tu edificio, tener varios servicios el mismo día, que haya fila de gente, que la gente haga línea. Cuando tú veas que la gente está haciendo línea para entrar, que tienen varios servicios y todos están a full, incluso algunas tienen que renunciar a la atención para niños Ujú. porque no tienen cómo atender o servir a los niños. Los niños se tienen que sentar con sus padres, estar en el servicio con sus padres. Eso ya es mega. Ya, Se salió del control, se salió del orden, se salió de la posibilidad de poder ministrar a todos. ya, Ahí ya eso es mega, claro. mega. Y te digo, no me asusta ni tengo nada en contra de eso, Mm, porque yo digo, van a usar este video cuando Arde sea de miles, ajá, porque yo sé que lo vamos a hacer. claro. Entonces yo sé, aquí lo importante es poder crecer manteniendo la misma esencia. Tú me has escuchado mucho decir Sí, eso. sí. Em, pero tratando de responder a lo que tú dices, que Del tema de si esta gente nueva que llega a una iglesia exacto, y tiene que ver con las motivaciones, David. ya. Viste, ahí vuelven a salir las motivaciones, Mm, porque arregló esas sillas en el templo, claro. para que el pastor lo vea y me reconozca o para el Señor. Ajá. Lo que pasa es que Mega no tiene que ver con asistencia. Mega tiene que ver con la presencia de Dios, que hay un lugar, Ujú. hay un lugar. Entonces, yo he asistido a lugares muy grandes donde no se siente la presencia de Dios. Y uno dice, wow, esto es hueco. ¿Dónde está? No se siente el Espíritu Santo, Mm, no está la presencia de Dios. Hay gente, pero que haya gente no significa que Dios está ahí. mm, Entonces, para mí, Mega, desde el sentido espiritual, tiene que ver con un lugar donde rebose la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Para mí eso ya es mega. Cuando la presencia de Dios se desborda en un lugar y tú puedes experimentar que crece el temor de Dios, que hay sanidad, que hay milagros, que hay gente que se transforma, que cambia sus vidas, donde hay convicción de pecado, donde hay un mover de santidad ujú. tremendo, donde cuando la iglesia canta, están pasando cosas en el mundo espiritual. Sí. Para mí eso es mega, tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces, si un muchacho está diciendo, no, yo me voy a ir a una iglesia más pequeña para que me vean y vean mi servicio, ay, Ajá. pues que se vaya porque él está en otra cosa. Sí, sí, sí. Él quiere ser el centro, él quiere ser el foco. Y esto no se trata porque nosotros tenemos que ser conscientes que Dios nos ve. Y Correcto. si Dios nos ve, eso es suficiente Más que para suficiente. nosotros poder servir y para nosotros poder estar cerca del corazón de Dios, porque Dios no se queda con nada Ujú. y no hay mejor jefe que Dios. O sea, Dios siempre termina dándonos más de lo que nosotros podamos darle, más de lo que nosotros podamos servirle. Yo soy un testimonio de eso, Mm, que he intentado dar más que Dios y Dios termina dándome más siempre, siempre termina sorprendiéndome. Entonces, las motivaciones de uno al estar en una iglesia de pocos miembros o de muchos miembros tiene que girar en torno de nuestro servicio a Dios, no en torno de que las personas nos vean. muy bueno eso. Quería hablarte también de este tema, me gusta, Ajá, porque este sí lo he visto. ok, Digamos, en Arde, siempre que predicas, tú siempre cuando hablas del pecado, hablas del pecado y dices, está mal esto, está mal esto. claro, Claro, siempre la gracia de Dios y todo, sí, pero siempre dices, no podemos estar caminando en esto si estamos claro. con Cristo. En estas mega iglesias se caracterizan porque generalmente no se aborda el tema del pecado de esta Mm, manera, sino que nunca he escuchado como que digan, hey, la homosexualidad está mal, el matrimonio entre del mismo homosexuales del sexo. mismo está mal, el mismo sexo está mal, el aborto está mal, como que tienen como que cierta cosita al hablar de estos temas Sí, no se polémicos quieren de, meter en una camisa de correcto. 11 varas, Me como dicen por imagino ahí. que, claro, como va tanta gente, si hablan de eso se le puede ir mucha gente. Mm. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, se puede ir. ¿Está bien eso? O sea, No, pues, obviamente no está bien porque ujú, nosotros tenemos que predicar conforme verdad. a la Ujú, palabra de Dios y nosotros tenemos que llamar malo a lo que la Biblia condena, llamar bueno a lo que la Biblia incita o correcto. nos anima. Entonces, pero eso es lo que está pasando en las grandes denominaciones religiosas. En las grandes denominaciones religiosas se empezaron a ver afectadas en asistencia. Ujú, Entonces empezaron siendo denominaciones con mucha asistencia de personas y en muchas regiones o en muchas zonas las iglesias empezaron a aceptar el matrimonio igualitario, ajá, como la iglesia metodista, por ejemplo. ok, En algunas áreas o porciones de la iglesia metodista está pasando esto ya, y algunas otras denominaciones importantísimas ujú, que yo me pongo muchas veces a mirar en el Instagram
y me sorprende ver iglesias donde están casando pues a una pareja del mismo sexo y Ujú. todo esto. Eh, Más allá de lo que nosotros pensemos que la gente puede hacer con su vida, aquí lo más notorio y lo más delicado es ver que la religión se está moldando al deseo de la gente. Ok, Entonces, les estamos dando, o no yo no me siento incluido, pero la religión le está dando a la gente lo que la gente espera. ya. No estamos girando en torno a Dios, sino que Dios tiene que girar Y en lo que torno a la gente quiere nosotros. escuchar, yo pienso que ese es el Claro, el problema. mensaje se cambia. Aquí sin filtros. Ujú. Yo he hablado siempre de pecado en la iglesia Sí. porque siempre hemos hablado de pecado desde que Arde inició. Yo digo que yo no soy un predicador, sino un piedricador. Ajá, sí, 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 sí. Y piedras de palabra, Ajá, ¿verdad? Y siempre creo que ha sido así. Pero yo creo que después de pandemia, yo empecé a hablar más radicalmente del pecado. sí. Algo, algo, algo en mí pasó. Ustedes saben que no me enteras. Algo en mí pasó que sentí la convicción de ser más radical con este tema, Ujú. de no dejar espacios vacíos, Sí. de confrontar mucho la carne. Y me doy cuenta porque más allá de yo ser pastor de familias y de todo, yo siempre he sido como un pastor de jóvenes. En Ah, realidad es como que yo soy un pastor de jóvenes que pastorea una iglesia ujú. de familias, Sí. ¿verdad? Pero mi corazón es muy jovial, aunque no soy un niño ya, Mm. obviamente. Eh, Busquen en el Wado oficial mi edad, que ahí sale un video reciente. Y para si quieres saber del chisme de mi edad, ahí va un tip. Pero a lo que voy es que sigo caminando con jóvenes y estoy siendo mucho más radical en incomodarlos para que rompan ciclos de maldad en su vida y ciclos de pecado en su vida. Y definitivamente después de pandemia yo me volví mucho más agresivo en el mensaje de santificación y purificación de la iglesia, porque es lo que Sí, necesitamos. total. O sea, Cristo anhela volver. Ujú. El Padre anhela darle a Cristo la oportunidad de volver en su segunda venida. Pero hasta que la iglesia no experimente una santificación, y no es Arde, o sea, es la iglesia de Cristo Ajá, en en las general. naciones, hasta que no experimentemos una verdadera santificación, purificación, entonces no vamos a ver consumada su segunda venida. Entonces sí debemos de ser más agresivos y muchas veces puede haber, no, yo no generalizo esto, Ujú. pero sí puede ser que hayan púlpitos desde donde, siendo multitudinarios, no se habla de manera directa o no se condena directamente como la Biblia condena. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos un pariente homosexual, Claro. todos tenemos un primo, una Sí, sí, tía, sí. un familiar, todos hemos experimentado de una o de otra forma el tema, entonces tenemos que cuidar, porque Ujú. y si ve la tía y la mamá, y si ve el tío, Ujú. y si lo ve el primo, y si lo ve no sé quién, entonces tenemos ese conflicto tan Claro. grande porque uno no quiere herir a la gente. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, uno Sí, quiere sí, sí. predicar la verdad, pero no para matar, no para Ajá. destruir, sino para que haya convicción de Correcto. pecado. Pero pues sí, uno tiene que saber y tomar una decisión de qué lado va a estar y tener la valentía de predicar el evangelio completo. Lo Mm. que no sé si cuando te lo menciono así, hace eco en ti y en las personas que nos están viendo, porque creo que en este tiempo se está pronunciando mucho, se está hablando mucho de predicar el evangelio completo. Ujú. Quiere decir que sí, en algunos sectores, en algunas áreas de la fe o de la espiritualidad, se ha predicado un evangelio a medias, un evangelio casi que conveniente para los oídos que quieren escuchar solo aquellas cosas buenas, porque ir el domingo a la iglesia y que nos digan que vamos a tener una excelente semana, pues es Claro, maravilloso. divino. Y los planes de Dios son buenos, o sea, la naturaleza de Dios es bendecirnos, la naturaleza de Dios sí es prosperarnos, la naturaleza de Dios está relacionada con todo esto, pero también tenemos que confrontar la carne, tenemos que confrontar los sistemas de este mundo, Mm. tenemos que confrontar todo aquello que se opone al reino de Dios. Claro. Y ahí es el punto. Mi mayor problema es la tibieza con la que se tratan Mm, estos temas. Y justo lo decía en la introducción del podcast, que este no es un lugar para gente tibia, porque una persona tibia no es confiable para mí. wow. Porque una persona tibia, el día de hoy, lo dije en el intro, pero digamos, digamos, imaginemos que hay una tercera persona aquí. Esa tercera persona, el día de hoy está conmigo, de acuerdo conmigo, con mis ideales y me apoya,
Pero el día de mañana tú le ofreces más beneficios a esta persona. Esta Ya. persona me va a traicionar a mí por irse contigo. Tremendo. Y esta persona, estas personas tibias, esos predicadores tibios, iglesias tibias, no son confiables. Mm. Eh, Bueno, Triceps sin esa filtro. es tu discernimiento, es Ajá. tremendo, porque mencionas dos cosas interesantísimas y es tan, de verdad, es muy educativo, formativo lo que estás haciendo. Y sé que vas a llegar cada vez a más jóvenes y a más gente Amén. de todas las edades. Suscríbete al canal, por Y a favor. Netflix, y a Amazon, Right now, a suscríbete. Coca-Cola, a la Y FIFA. dejas tus comentarios Ey, y que los si la patrocinen. FIFA nos patrocina, nos vamos al Mundial del 2026. Amén, amén. Y que Messi patrocine esto, porque aquí hay Correcto. fans de Messi Messi, también. Messi. Perdona ahí a los que aman a Ronaldo, también admiramos también, a Ronaldo. Ronaldo, si Todos Ronaldo los que quieran patrocinar son Si bienvenidos. Ronaldo patrocina, me vuelvo fan de Ah, Ronaldo. bueno, yo también, está bien. Hagamos Porque ese soy tibio. compromiso. Envíele este link a Ronaldo, por favor, que él tiene muchos millones para patrocinarnos. Pero hablas de dos cosas impresionantes. Primero, estás hablando de que no pueden haber mezclas. Ujú. No puede haber mezclas en nuestras vidas. Nuestro mensaje tiene que ser puro. Correcto. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de esencia. Mm, Y de segundo, mencionas algo impresionante que será necesario para poder seguir caminando en integridad durante los próximos años. Fidelidad. ujú. Cuando alguien no es fiel al mensaje, cuando alguien no es fiel a las personas, cuando alguien no es fiel en el matrimonio, no es fiel en su iglesia, no es fiel con sus pastores, no es fiel con sus hijos, no es fiel con sus amigos, cuando alguien no es fiel y no camina en fidelidad, está traicionando directamente la naturaleza de Dios. No, Porque Dios es fiel. Entonces Ujú. porque tú me hablas de eso como un principio. Eso es un principio en la vida de David. Y es un principio enorme. Eso habla de tu sabiduría. Quien no sabe ser fiel con la gente, no va a ser fiel con Dios. Mm, Porque no lo va a Total. hacer. Si no sabemos, sabemos relacionarnos con las personas que vemos, no vamos a saber relacionarnos con un Dios que no vemos. Ujú. Y por eso es tan importante el tema de la fidelidad en este tiempo, porque fidelidad es la naturaleza de Dios. Muy bueno. Y infidelidad fue la razón por la que Adán y Eva fueron Con la expulsados que del pasó paraíso. todo este desmadre pasó. Ajá, exacto. Por eso estamos haciendo podcast Ajá, cuando deberíamos correcto. de estar en el paraíso Ahí. disfrutando de la eternidad. Correcto. ¿Cuánto llevamos, Lugo? 30 Ave minutos. María, esto se pasó. David me va a tener que volver a invitar. Vamos a volverlo a grabar. No, mentira. Pero, hey, si quieren una parte 2 de esto, lo dejan en los comentarios si les gusta. Mandan sus preguntas de lo que queramos abordar. Yo tenía unas ideas aquí para abordar, pero Queda en el tintero ahí. queda en el tintero si les gustó, si les No, gustó el pastor de invitado. solamente si en el link, ¿a dónde lo subes, David? ¿En todo? Voy a subirlo a YouTube y a Spotify. Spotify, ok. Si en YouTube tienen que haber más de 1000 mensajes en el Oh, video. eso va a estar Y bueno. entonces hacemos segunda parte. 1000 Perfecto, mensajes. perfecto. 1000 mensajes. Ahí queremos segunda parte, queremos segunda parte, queremos segunda parte. Si no, pues para mí vacaciones y yo sigo haciendo mi podcast en WAD oficial. Hay un tema todavía que quiero tocar que para mí es como el más candente y vamos a tratar de tocarlo rápidamente, que es el Vale, tema de la transparencia en las finanzas ok. y el estilo de vida de los líderes. Siento que mega iglesias va relacionado con el término pastores celebridades. Ok. Sí, entonces el tema de transparencia en las finanzas lo digo porque han salido muchos escándalos o incluso pastores en sus sermones dicen, es que Dios me dijo que construyera una bodega para mis Ferraris, para mis Escuché Lamborghinis. eso. No sé ni quién es, pero lo No, yo tampoco sé escuché. quién es, pero se me hace un payaso. Ya, Pero, o ya, sea, ya, ya. Ni que queremos saber quién no, es. ni queremos saber quién es. Otro que dice que no, tengo la casa más grande del estado, tengo la mansión, Wow. Dios me dio un jet para viajar a las naciones. Ok. Entonces, ¿cómo ves ese tipo de cosas? Yo siento que realmente le hace más daño a la iglesia que edificarla. Sí, eso habla de un corazón vanidoso, Ujú. de un corazón jactancioso, habla de una persona manipuladora. Creo que las iglesias necesitan finanzas, Sí, total, necesitamos claro, finanzas para poder extender el reino de los cielos. totalmente. Eh, una iglesia centrada en la voluntad de Dios lucha mucho con ese tema. Entonces, personas así le hacen mucho daño a la salud financiera o a la, qué sé yo, a cómo nos ven desde Ujú. afuera. Pero mira, la gente que juzga las finanzas en la iglesia desde afuera, por lo general es gente que ni se congrega. Ajá. Es gente que no hace parte de una congregación. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, todo el mundo puede ver las finanzas de una organización o todo el mundo puede ver las Ujú. finanzas de una empresa. Todo está ahora en Público. línea, todo es Ujú. público, ¿verdad?
Pero también sé que hay pastores que usan cosas de pronto finas o caras que le regalan. Ujú, Por ejemplo, yo tengo zapatos caros. O sea, ujú, yo tengo, creo que unos zapatos míos pueden costar 800 o $1000. ujú, Pues son zapatos que me regalaron. ajá, Entonces, y son zapatos que no los soñaba, pero me claro, gustan. ajá, Y me los pongo y me los pongo porque me gustan. Entonces, yo no tengo problema si me regalan eso y me regalan alguna prenda de pronto fina o sí, cara. Y yo no veo problema con eso ujú, porque es un regalo que se recibió. Dice sí, que el obrero es digno de su salario. ujú, Pero cuando el corazón de alguien está en ponerse claro. algo, en vestir, o sea, por ahí. Yo sé que hay una página No, en de Instagram que denuncia a todos estos predicadores. Prophets and Watches, Ahí profetas y está, relojes, y preachers and sneakers, que es eso. A predicadores y mí me la zapatos. mostró mi hijo y alguna Ujú, vez tú me sí, sí, mostraste sí. algún post ahí también. No han tenido tema para publicarme ahí nunca. No Eh, solo de... él llena todo el Instagram. No sé si va a salir otra vez el Claro, va a pi, salir, va a salir, va a pi, salir. pi. Entonces, pero el que tenga discernimiento sabe de que David está hablando. Pero, Ah, pero la verdad, esto tiene que ver con las motivaciones ujú, también, las motivaciones. Yo he vendido carros para sembrarlo en la iglesia. Hoy por hoy, yo no tengo un salario establecido en Ardec por ujú, 14 años mm, y va a llegar un momento donde lo voy a tener que establecer, claro, porque casi que es algo que también ya se convierte en algo legal. Si no ajá, lo hago, también voy a estar sí, sí, sí. mal, ¿verdad? Ujú. Entonces, que se establezca un salario. Y Ese es un, ahí que mencionas eso, eh, quiero hacer este caso hipotético. Digamos, hoy Arde tiene 300 miembros activos, ¿no? sabía que ibas a ir por ahí, Ajá, digamos, tiene 300 miembros activos y digamos que tu salario es X salario, claro. por ejemplo. De aquí a un año, Arde, por obra de Tres Dios, mil. crece a 30.000. ¡Ah, Dios mío! 30.000 personas, somos una iglesia con un templo que abarca 10.000, no, 5.000 personas por servicio. Y estamos Bueno, haciendo 6 servicios al no, día, al mucho domingo. trabajo, me tienen que subir el salario. ¿Te subes el salario? Claro que sí. ¿Estás de acuerdo con los pastores que tienen un salario alto de Es estas que mega yo iglesias? pienso que es que hay una tabla, David, no sé si Ajá. No, sabías. no, no, ni idea. Bueno, hay una tabla que de acuerdo a la cantidad de miembros, esto es el salario sugerido. Ok. Ah, mira. Ajá, viste todo lo que Eso te está estoy bueno. Mira, enseñando, todo lo mira, que te estoy mira. enseñando. Entonces, Está hay una bueno. tabla proporcional de acuerdo a la cantidad de miembros, el salario que deberías de Que tener. equivale. Yo la Ok. verdad no he estudiado nunca la tabla. Ya. No la he Si tienes la tabla, me la haces llegar para ponerla. puede ser que la pueda conseguir por allí. Pero más allá de eso, sí creo que a mayor responsabilidad, tú que estudias, te estás Eh, preparando para qué? Administración de empresas y marketing. Administración de empresas y marketing, ok. Entonces, cuando tú empieces a trabajar o empieces a trabajar en esa línea de lo que has estudiado, a medida que tú crezcas, que tengas más experiencia, tú vas a buscar un mejor trabajo. Claro. Y tú no solo estás buscando un mejor trabajo, ¿qué estás buscando? Dinero. Un mejor salario. Ujú. Entonces yo no veo nada malo en que un pastor, a medida que crece el ministerio, crezca su hábito, ¿no? Ajá. Sí, sí. Crezca sus El recursos. ingreso. Me parece muy justo Sí. porque pues un pastor también anhela comprar una casa, Claro. anhela vivir bien, anhela poder tomar Eso, vacaciones, anhela poder tener todo para darle a sus hijos, eso iba a pagarle los decir. estudios a sus hijos. Eso iba a Entonces decir yo porque. no lo veo malo ni lo Mm, veo escandaloso porque ser pastor no significa vivir una vida de austeridad o pobreza. ujú. Creo que alguien que sirve a Dios puede vivir bien Sí, y, total. y debería de ganar bien. Además, que el pastor sea bien remunerado le conviene a toda la congregación. ¿Por Ujú. qué? Porque la bendición corre a Otra través vez. de él. Ujú. Entonces, las bendiciones de él van a correr sobre toda la Mm, congregación. muy bueno. Entonces, la verdad no lo veo como algo negativo. Sí, no, yo también en ese punto hay gente que sí está en contra, que dice que el pastor, así sea una mega iglesia, tiene que tener un sueldo mínimo. Vivir en una chocita. Correcto, y que todo se tiene que dar a los demás, a los pobres, a las comunidades, y Claro. está bien, Eso sí. es fácil decirlo detrás de las Claro, eso es barreras. fácil decirlo ahí, eso es fácil decirlo detrás de una cámara, y la gente que lo dice quizás ni diezma ni No, ofrenda. pues muchos ni son realmente verdaderos cristianos. Correcto. Ujú. Entonces, yo al final estoy de acuerdo porque al final de cuentas, obviamente va a sonar
feo, pero ustedes me entienden. Ser pastor es un trabajo y es un trabajo duro. Claro. Porque al final hay trabajos que son de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pero un pastor es 24/7. Sí, no tenemos horario. No tienen horario. A las 12 de la noche una crisis familiar, algo, un matrimonio, una emergencia, alguna Los cosa. horarios son muy raros para nosotros. Yo estoy haciendo un discipulado intenso con uno de los chicos Ujú, y le dije, quiero que pases tú un día conmigo. ajá, Y mi día inició cuando lo invité, inició a las 5:30 de la mañana ujú, y terminó como a las 10 o 11 de la noche, ya. sin parar, intenso. El muchacho ya tenía la lengua afuera, ya quería parar, lo tenía exhausto. Claro, Y nuestros horarios pueden ser apretados. Pienso que un pastor debe tomar vacaciones, sí, total. debe descansar bastante, debería Creo que descansar muchos de los bastante. pastores se retiran o abandonan el ministerio porque Sí, se queman. David, ¿cuántos suicidios de pastores Mm, en los últimos años? A mí me produce tanto dolor ver colegas que se suicidan. claro. Y muchos de los pastores que caen en todos estos desastres de infidelidad y Mm, de todo esto, tiene que ver muchas veces con cansancio. wow. Están cansados y Cansado del camino. total. Y por ahí se termina dañando todo, Mm, distorsionando todo. Entonces, dicen que la profesión más difícil que existe en el mundo es ser presidente y ser pastor. mm. No sé si lo habías oído. No, no, Ok. pero tiene sentido. Son las dos profesiones Uno más tratas con el difíciles. país y en el otro con la gente, que es hasta más difícil Ajá. que tratar con un país, en mi opinión. Así es. Pero bueno, Paz, gracias por estar aquí. Fue el capítulo, ¿cuánto duró? ¿Cuánto dura? Sin filtro. Largo. 46, uf, larguito, pero bueno, ahí veremos si lo subo en 2 partes, si lo subo en una, ahí veremos. Sustancioso. Lo bueno es sustancioso. Ahí. Sí, Colaboración. al final de los episodios les estoy dando la oportunidad a los invitados de que promocionen algún servicio que tengan, alguna empresa que tengan. Ok. ¿Qué quieres promocionar en este Micel. espacio? Para los que nos vean de Sudamérica, Cel es como una aplicación de donde te mandan dinero a tu banco. Pues ya que ese era el tema, ¿verdad? O PayPal Sí, también, es el para que te llegue PayPal. todo el mundo. No, a mí me encuentran como Guado Oficial en todas las plataformas. Guado Oficial, voy a poner por aquí las redes de Pasto Así para que es. vayan y lo escuchen si les gusta. Hey, recomendadísimo, la verdad. Paz, Gracias por gracias por estar invitarme. aquí. De verdad que Sin filtro. sin filtro. Se habló sin filtro, se habló Así verdad y es. se habló bacano. Se pasó un Qué buen tiempo. chévere. Disfruté mucho. Y a ustedes que nos están viendo, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse si no estás suscrito a este canal, dale a la campanita para que te avise cada vez que montamos un capítulo. Y nada, gracias por vernos. Esto es Sin Filtro. Chao, chao. Muy bueno, muy bueno. Hey, me gustó mucho. Me va a tocar tapar. Me compliqué yo en Con una edición. foto de él. Estaba- Ahorita tengo el tercero. Ya. Dios mío.